nuestra tierra, sus raíces, su grandeza, eso es México. Esa gente que trabaja día a día entregando el corazón. Tus paisajes son magia, tesoro viviente, testigos de tu evolución. A esa tierra conquistada pero nunca doblegada, siempre México. Has librado 1000 batallas, has vencido y aprendido del dolor. Tus familias, tus niños te quieren, te sienten, pues son tu futuro y presente. Por siempre celebremos México, con amor y unidad tú y yo. Celebremos que vendrá un nuevo mañana, y con fe y con esperanza lo veremos despertar. Celebremos México, con valor y con ilusión. Cambiaremos nuestros miedos por orgullo, este gran país es tuyo. Celebremos México. Las mujeres son hermosas, son las más preciadas rosas de mi México. Sus caricias son las llamas, son las líderes que van sembrando amor. Tus mariachis, tus sones, sonrisas, canciones nos unen del norte hasta el sur, hasta el sur. Celebremos México, con amor y unidad tú y yo. Celebremos que vendrá un nuevo mañana, y con fe y con esperanza lo veremos despertar. Celebremos México, con valor y con ilusión. Cambiaremos nuestros miedos por orgullo, este gran país es tuyo. Celebremos México. Poetas y artistas celebran cantando, renace el orgullo de ser mexicano. Tus deportistas que luchan con fuerza y pasión, con pasión. Celebremos México, con valor y con ilusión. Cambiaremos nuestros miedos por orgullo, este gran país es tuyo. Celebremos México. Celebremos México. Celebremos México. Qué orgullo que seamos mexicanos. Celebremos México. Y nos demos la mano. Celebremos México. Y vamos caminando, yo hermano. Celebremos México. Celebremos a México. Tetlpique, lugar de piedras macizas, mejor conocido como Tepic, es la ciudad más grande y capital del estado de Nayarit, cuyo significado es de origen náhuatl y está conformado por los vocablos tetl, piedra, y piqui, que significa cosa maciza. Y aunque hay quienes opinan que proviene del nombre primitivo Tepec, que significa lugar muy poblado, o también que se deriva de tepictli, una variedad de maíz local y que significa tierra del maíz, es el primer significado el más aceptado. Su fundación se remonta a la época prehispánica, al arribo de los primeros europeos por estas tierras. Tepic era una población subordinada que dependía del cacicazgo de Jalisco, municipio que ha conservado su nombre y está en la actualidad conurbado con la ciudad de Tepic. El primer español en llegar a Nayarit
fue Francisco Cortés de San Buenaventura, sobrino del conquistador Hernán Cortés, ante quien se rindieron todos los señoríos indígenas de la región pacíficamente. Pero la conquista militar y definitiva fue iniciada por Nuño Beltrán de Guzmán en 1530. La historia de Tepic, como la historia de cualquier otro organismo social, como de cualquier otro agrupamiento humano, se divide en periodos, y cada uno de estos periodos tiene algunos hechos muy particulares que permiten diferenciar cada uno de ellos. Quizás un primer momento de la historia de esta entidad federativa tiene que ver con la llegada de los españoles a estas tierras por el año de 1525. Ahí viene encabezando esta expedición Francisco Cortés de San Buenaventura, y este avance español, lo que van a encontrar, ya van a encontrar a un Tepic indígena, vaya, ¿no? Este Tepic indígena se identificó en ese tiempo con el nombre de Tepec o Tepique. Hay una crónica, hay un escrito que habla de cómo fue localizado inicialmente ese Tepic, y dice que tiene unos 400 habitantes aproximadamente. Dice que también es una localidad que se encuentra poblada a barrios, y agrega algo que siempre me ha parecido muy interesante. Dice también esa crónica: y pasa por él, es decir, por este pueblo, un hermoso río. Habiendo perdido su dominio Hernán Cortés en Jalisco y el interés por recuperarlo, motivó a Nuño Beltrán de Guzmán para fundar en Tepic y Jalisco la sede de su gobierno. En 1531 fundó en Tepic la Villa del Espíritu Santo de la Mayor España y en Jalisco el cuartel militar y su casa. El 16 de enero de 1532, el conquistador Nuño de Guzmán recibió una carta procedente de Ocaña, España, en la cual Juana, reina de Castilla, conocida como Juana la Loca, lo nombró gobernador de las tierras conquistadas y llamó a estas el nuevo reino de Galicia de Compostela. Tepic creció en importancia con la fundación en 1768 de San Blas como puerto de altura, al grado que se convirtió en el puerto más próspero del Pacífico Norte. A causa de esto, Tepic se transformó en un importante punto de mitad de viaje y de comercio de los viajeros y productos que llegaban en las naos procedentes de Filipinas, que desembarcaban en San Blas rumbo a Guadalajara, cobrando la ruta una gran importancia. En este siglo XVIII también tiene lugar un gran acontecimiento. De hecho, cualquier persona que se incorpora a estudiar el pasado de esta ciudad, el pasado de esta ciudad de Tepic, no puede dejar de ver la importancia que tuvo la apertura del puerto de San Blas para que se iniciara toda una gran transformación para esta localidad que las epidemias prácticamente la habían destruido estas epidemias del siglo XVII. La apertura del puerto de San Blas en 1768 fue de gran importancia. Yo por ejemplo diría, se abre el puerto, no es un puerto para el comercio, es un puerto que tiene el propósito de que se avance a través de él hacia la colonización y la evangelización de la Alta California. En un principio de la península californiana y posteriormente de la Alta California. Todo el mundo sabe que hubo un personaje ahí
tan destacado, tan principal en este quehacer misionero, como fue el padre Fray Junípero Serra, un padre franciscano. Todo el mundo sabe que ahí hubo otro personaje como José de Gálvez, que traía toda una autoridad de parte de la corona española para hacer este tipo de movimientos. Y, por ejemplo, se funda el puerto de San Blas. Al conseguir México su independencia, Tepic fue incorporado como capital del 7º cantón del estado de Jalisco. Tras las peleas de tepicenses y jaliscienses, al discutir si San Blas era de unos o de otros, y tras la decadencia de San Blas como puerto de altura, la importancia de Tepic en el plano económico del occidente de México fue disminuyendo. Hacia 1830 se estableció la Casa Barrón y Forbes, que se fundó en 1833 en la población de Jauja, una fábrica de hilos y tejidos. Poco después, don José María Castaños erigió la fábrica textil de Bellavista. En estas dos empresas se gestó el desarrollo económico de la ciudad. Para quienes habitamos esta ciudad, regularmente nos asomamos por el centro, vemos una catedral como un inmueble majestuoso, vemos un palacio de gobierno que originalmente fue la penitenciaría de la ciudad, vemos templos como el santuario dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe y vemos hermosas fincas como la Casa de Aguirre, que se ha transformado en un centro cultural, como el Hotel Palacio, que también se ha transformado en un importante centro para la difusión de la cultura. Vemos una muy buena cantidad de casas, de fincas urbanas, y lo primero que nos preguntamos es quiénes levantaron estas fincas y qué actividades económicas desarrollaban que les permitieron hacer tales inversiones en infraestructura urbana, en infraestructura habitacional urbana. Y de hecho, si nosotros queremos comprender la existencia de estas fincas, de estas casas, tenemos que echar la vista hacia lo que está pasando afuera de la ciudad de Tepic. Tenemos que ir a ver lo que está pasando en el entorno urbano, en el entorno rural de esta ciudad. Y ahí está, por ejemplo, una fábrica textil conocida con el nombre de Jauja, fundada por el año de 1838. Que en este año de 1838, sin duda que era el lugar donde se funda dicha factoría, estaba alejado de la ciudad. 1838, una gran fábrica, una imponente fábrica. 1841, 3 años después, 1841, tiene lugar la fundación de Bellavista. Es decir, yo creo que todavía no se termina de erigir la fábrica textil de Jauja, de establecer la maquinaria, cuando ya se está levantando una nueva fábrica conocida con el nombre de Bellavista, y llama poderosamente la atención que en torno a esta fábrica se funde un pueblo, se desarrolle un asentamiento humano. 1841 Bellavista, 1845 surge también con maquinaria muy moderna el ingenio azucarero de Puga, y unos 5 y 10 años después aparece el ingenio azucarero de La Escondida. En 1910, el progreso parecía a la vuelta de la esquina en la ciudad. La nueva iluminación pública resplandecía desde 1906. Se instalaron 24 líneas de teléfonos, agua potable y drenaje, los parques fueron ampliados, las plazas lucían kioscos y bancas. Los ricos levantaban mansiones de estilo europeo y los gustos de París estaban en boga entre las élites. Pero el progreso mismo venía subrayando las desigualdades sociales y económicas,
con lo que se ahondaba la diferencia entre ciudades y campo, entre ricos y pobres. Hoy en Nayarit soplan nuevos vientos. Son vientos de fuerza, vientos de esperanza, vientos de bienestar. Hoy, estos vientos recorren todo el territorio. No hay rincón que no sea tocado. Y en lo alto, en la montaña, entre los pinos renace llena de color la Sierra del Nayar, donde habitan orgullosas las razas que jamás fueron sometidas. Inquieto el viento se mueve y baja entonces de la montaña y refresca las tejas y los adobes de encantadores y risueños pueblos que conforman el Nayarit colonial. El suave viento se mueve al compás del agua y se dirige al centro del territorio, donde el agua abundante tiene cita con el cráter. Etnias. En Nayarit crecen las arraigadas raíces de 4 grupos indígenas que eligieron este lugar como su hogar para fortuna de los nayaritas: coras, huicholes, tepehuanos y mexicaneros. Ellos saludan al visitante respetuoso, dispuestos a intercambiar experiencias y visiones del mundo. En la sierra permanecen las etnias que anteceden al asfalto. Han heredado la cultura que conforma al nayarita y permite su permanencia, cultura de respeto y magia, cultos ancestrales que sanan el alma. Guiados a través del mundo por el Maracame Mayor, los huicholes habitan en la Sierra de Nayarit. Hombres y mujeres visten hermosos trajes en manta cruda bordados finamente con coloridos hilos y estambres. Su devoción se plasma vívidamente en su danza del maíz y en la complejidad de sus expresiones culturales, creencias y rituales. Los coras viven en las comunidades de Santa Teresa, Jesús María y la Mesa del Nayar. Sus ritos más representativos son el mitote, que realizan durante el ciclo de la siembra del maíz de mayo a junio de todos los años. Su indumentaria es sencilla y muy colorida. Rodeados por un halo de misticismo, estos grupos indígenas comparten sus orígenes cumpliendo las leyes que rigen su vida religiosa y social.
portadores de una cultura única y ancestral, mantienen y defienden su pureza de raza y sus creencias espirituales de mágicas tradiciones. ¿Quién se resista a la comida nayarita? Los sentidos de la vista, del olfato y del gusto despiertan ante las maravillas culinarias de nuestro estado. Espléndidos platillos del mar representan la cultura gastronómica de Nayarit. Es tradicional de la isla de Mezcaltitán el pescado zarandeado preparado sobre madera de mangle, y de Miramar los tiernos y frescos ostiones. Las combinaciones de ingredientes típicos con la gran variedad de frutos del mar y las múltiples maneras de preparar todos los tipos de pescado que habitan los mares nayaritas hacen extenso el menú de nuestro estado. Ceviche de pescado preparado con pez sierra, pescado tatemado, paté de camarón y el prehispánico platillo de alta cocina bautizado como Tlaxtihuili. Nayarit sabe delicioso. Juntos deciden convertirse en lagunas encantadas. Presuroso, el viento se dirige hacia la costa, donde es perfumado por el lujo, la comodidad y el placer, y se encuentra entonces con un exquisito tesoro, el tesoro del Pacífico mexicano, la Riviera Nayarit. Abundante, exclusivo, diverso, exquisito, natural y único. Así es el tesoro de la Riviera Nayarit. Tesoro que con entusiasmo compartimos con todos aquellos que tengan el gusto para descubrirlo.